Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el tema mezclas. En este caso vamos a ver las mezclas homogéneas y un poquito de la separación en estas mezclas. Bueno, primero y principal, las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales se presenta o vemos una única fase. Recordemos que la fase serían las partes en que se divide una mezcla, o sea, yo veo un elemento solo, en el cual pueden estar unidos o combinados más de un componente, pueden ser 2, 3 componentes. Por ejemplo, habíamos hecho en anteriores clases una experiencia en la cual mezclábamos azúcar y agua. Veíamos que ambos se combinaban quedando una única fase, ¿sí? Ahora, a las mezclas homogéneas también las podemos llamar soluciones, o sea que siempre que hablemos de soluciones vendrían a ser mezclas homogéneas. Bien, toda mezcla homogénea tiene dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto sería aquel componente o aquel material que se encuentra en menor cantidad. Y el solvente es aquel material que se encuentra en mayor proporción o mayor cantidad. En el ejemplo que recién les daba del agua y el azúcar, el soluto vendría a ser el azúcar y el agua el solvente. Bien, comúnmente, se habla de que el agua es el solvente universal, ¿sí? En las mezclas homogéneas podemos usar métodos para separarlas, o sea, separar los componentes, ¿sí?, que formaron a esa solución. Tenemos dos formas de separarlos, o sea, primero vamos a ir, ¿qué serían los métodos de separación? Son formas de dividir a los componentes de una solución, ¿sí? Ahora, en mezclas heterogéneas, que son otras, hablamos de la separación de fases. Como en la mezcla homogénea existe una única fase, directamente decimos que la separación se realiza a nivel de la solución. Bien, ahora, para mezclas homogéneas tenemos la destilación, que puede ser simple o fraccionada, y la cristalización. En la destilación usamos un destilador. Yo acá les traje un dibujo, ¿sí?, un esquemita de lo que es el destilador. Todo esto que ustedes ven es el destilador. Lo que vamos a hacer es tratar de separar los componentes de la solución. Entonces, por ejemplo, necesitamos un balón, una fuente de calor, que puede ser un mechero, ¿sí? Ahora, después, este balón está unido a un tubo, ¿sí?, cerrado, en el cual se unen unas mangueritas que lo que hacen es pasar por acá agua fría, ¿sí? Por eso se genera una refrigeración, por esto vendría a ser el refrigerante, y por otras mangueritas todo lo que se vaya liberando, condensando. Y después lo que se va destilando cae en esta estructura que es un Erlenmeyer, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Calentamos la solución, pasa a través del refrigerante, se le agrega fuente de frío, ¿sí? Los elementos que se van condensando se van por otro lugar porque lo va absorbiendo este material y se va destilando y solo lo único que queda acá es el agua limpia, ¿sí? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, si quisiera separar, por ejemplo, yo tengo agua y un colorante, quisiera separarlos, lo que va a suceder es que en esta destilación lo único que voy a obtener acá es el agua limpia, ¿sí? Agua natural. Y el colorante se va evaporando, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser un tipo de destilación simple. Después tenemos el tipo de destilación fraccionada que se hace en partes. Un ejemplo, ¿sí?, de destilación simple vendría a ser, por ejemplo, la destilación del whisky, ¿sí? El whisky, en realidad, tiene cuatro componentes. Tenemos el centeno, la cebada, ¿sí?, y el maíz, que están fermentados, ¿sí?, y el alcohol. Entonces, si yo quiero separar esos elementos, ¿sí?, utilizo lo que se llama destilación simple. Comúnmente en las refinerías de petróleo se utiliza la destilación fraccionada. Durante la destilación, lo que sucede es que se tratan de separar dos líquidos, ¿sí?, dos elementos en estado líquido. En cambio, en la cristalización se separa un sólido de un líquido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que va a suceder
en la cristalización es que llevamos la solución, ¿sí?, en la cual queremos separar el sólido del líquido, la comenzamos a hacer que hierva, ¿sí?, y tratamos que se vaya evaporando. Ahora, parte de lo que se va evaporando es porque tiene menos punto de ebullición de lo que del soluto, ¿no?, que queda. Ese soluto que va quedando, ¿sí?, porque en realidad queda un poquito de soluto, ¿sí?, y un poquito de lo que se evapora. Entonces lo que hay que hacer es filtrarlo para observar lo que me queda de soluto, que son los cristales de soluto. O sea que en realidad en una sustancia, por ejemplo, si yo a la solución de sal y agua, ¿no?, yo quiero, por ejemplo, cristalizarlo, tengo que empezar a hervir el agua, ¿no? Ahora, gran parte del agua se va evaporando, entonces van quedando los cristales de sal, ¿sí? Entonces, lo que hago es filtrarlo para ver cuáles son esos cristales que quedan. Y de esa manera yo puedo separar la sal del agua, ¿sí? Entonces, bien, estos serían los métodos que utilizamos para las mezclas homogéneas. Después existen otros métodos que son los métodos de separación de fases en las mezclas heterogéneas. Pero eso lo vamos a ver en una próxima clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Hasta la próxima. Cuídense.